El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:25 de la mañana, gracias por la sintonía, gracias por acompañarnos en esta mañana, gracias por compartir este espacio de noticias a primera hora a través de la señal de Majestad Radio. Un abrazo para todos. Dos cosas. La primera, sugerencia, respetuosa sugerencia a las autoridades. Cualquier autoridad, autoridades nacionales, autoridades locales, legisladores, líderes de opinión, voceros del sector privado. Aprovechen los espacios en los medios de comunicación para informar, para responder preguntas y aprovechar esa respuesta para comunicar un mensaje. Eso es lo válido en esta rama que se denomina comunicación estratégica. Olvídense de la confrontación con el periodista. Dejen de lado la confrontación con los comunicadores. Si tienen algo que decir, arguméntenlo con sustento, con bases, con información. El público, el que ve, el que escucha o el que lee una entrevista, no tiene por qué soportar confrontaciones entre un periodista y un entrevistado. La entrevista tiene que ser un encuentro. Esa es la naturaleza de la entrevista. Un encuentro para que el periodista pregunte y el vocero responda y argumente su respuesta. Esa es la naturaleza de una entrevista. Que en el curso de esa entrevista, por supuesto, el periodista argumenta su criticidad, así es, porque es parte del deber ser de los comunicadores. Pero la autoridad tiene que entender que, con base en este cuestionamiento, debe responder y aprovechar ese momento para comunicar de forma más propositiva un mensaje. Creo que el país en este momento, sobre todo en este momento, amigos y amigas que nos escuchan y que nos ven, merece información, merece datos, merece cifras, merece detalles lo suficientemente concretos sobre las decisiones que se adoptan o sobre aquellas cuestiones que finalmente se anunciaron y no se tomaron o simplemente no se van a tomar. Ayer, por ejemplo, lo que realmente demandaba el país, y nos incluimos los periodistas, creo hablar a nombre de todos mis colegas, lo que ayer demandábamos como sociedad era que el Estado nos explique, el gobierno central nos explique, por qué razón, sin una explicación previa, cambiaron de un momento a otro la metodología para la presentación de las estadísticas sobre la presencia de la pandemia del COVID-19 en el Ecuador. Durante todo el día, confusiones pero impresionantes con el manejo de las cifras. Al final de la jornada, un comunicado que terminó por confundirnos más a todos. Se anunció para las 5 de la tarde que el viceministro de Salud iba a presentarse en una cadena nacional para explicar el cambio de metodología y 10 minutos antes anunciaron la cancelación de esa cadena y la emisión de un comunicado que, insisto, no termina por aclarar lo suficiente las cosas. Hubo una confusión que ya la voy a explicar en los siguientes minutos. El país necesita eso. El país requiere eso. No requiere confrontación, señores. Yo no entiendo qué les pasa a algunas autoridades. Periodista no es enemigo. Los espacios deben ser aprovechados para responder preguntas. Y las preguntas que formulamos los periodistas son las que nosotros consideramos, pero a la vez las que nuestro público nos pide que preguntemos. Aquí en este espacio, créanme, procuro en la medida de lo posible trasladar varias de las inquietudes. No puedo todas, es imposible. Pero varias de las inquietudes que ustedes plantean a través de la interacción que generan con nosotros en nuestras redes sociales. Y agradezco aquello. No se sientan ignorados aquellos que tal vez formulan alguna pregunta y no la trasladamos. A veces no nos alcanza el tiempo por la dinámica propia de la entrevista. Pero ese es el trabajo del periodista, el indagar, el preguntar, el cuestionar, el criticar, es el trabajo del periodista. Y la obligación de la autoridad es responder con argumentos, con información, que le sirva a la sociedad, no al periodista, que le sirva a la sociedad. Porque nosotros, al final del día, somos un vehículo,
Somos una herramienta a través de la cual la autoridad informa al público. Somos eso, una especie de intermediarios. Pero no se entiende, se asume que los periodistas somos enemigos, no se tolera la crítica, aunque hay algunos que dicen que no critican el estado de cosas porque sería hacer el juego a otros personajes políticos. O sea, hemos caído en una simpleza, en un simplismo hasta para el argumento. Al final del día, amigos y amigas, el deber ser del periodista es la criticidad, el cuestionamiento, el dudar, con argumentos, con rigor, que es lo que siempre hemos defendido en este espacio. Habrá mucha gente que pueda discrepar con quien les habla. Mucha gente que no puede estar de acuerdo con la postura de quien les habla y es legítimo en el ejercicio de la libertad de expresión. Pero nadie me puede decir que cuando yo genero una opinión trato de argumentarla sin pretender convertirme en el dueño de la verdad, porque no lo soy. Durante casi una década en este espacio de noticias, ni una sola vez, ni una sola, este espacio en el cual hemos generado opinión ha tenido algún tipo de denuncia o amenaza de demanda o algún tipo de pedido de rectificación por alguna opinión que se ha generado. Nunca. Sobre este espacio ha habido 3 o 4 pedidos de réplica sobre entrevistados o sobre noticias que se han leído. Jamás sobre una opinión de quienes hacemos este espacio. Nunca. Porque justamente lo tratamos de manejar cumpliendo esos preceptos del rigor, de la argumentación, de la información y del respeto sobre todo. Nunca van a escuchar de este periodista faltar el respeto a una autoridad o a alguna persona. Jamás en la vida. Nunca. Y ese creo que es el sello que nos distingue a nosotros. Pero lo mismo demandamos de las autoridades, de los voceros. Vayan a las entrevistas a informar, no a confrontar. Háganlo, háganlo. Los ciudadanos merecen información. Ustedes son visibles, ustedes son públicos. Ustedes no son un ciudadano común y corriente, no lo son, no son ciudadanos comunes y corrientes. Son los principales voceros, por su condición de autoridad, están obligados a informar. Por los canales que ustedes quieran. No están obligados a ir a los medios, por cierto. No es que haya una obligación de que vayan a los medios. De hecho, en este medio o a este espacio hay gente que no viene. Porque no quieren, no porque no queramos nosotros, porque no quieren. Háganlo de cualquier manera. Pero dejen de lado la confrontación, créanme, el momento es muy complejo y no se dan cuenta. Se quedan en la periferia, se quedan en el discurso banal, se quedan en la confrontación absurda, ridícula inclusive, y no van a lo de fondo. Lo de fondo es que el país necesita explicaciones, amigos y amigas, sobre el manejo de la epidemia y sobre la desastrosa comunicación que ha caracterizado a el Estado central fundamentalmente durante los 42 días transcurridos desde que se declaró el estado de excepción. Y voy a poner el ejemplo para matizar lo que estoy señalando. Ayer en la mañana, a las 11, se generó la habitual cadena nacional en la que las autoridades, en este caso la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el viceministro de Salud, el doctor Francisco Solórzano, Javier Solórzano, perdón, presentaron el reporte estadístico sobre la evolución de los casos de coronavirus COVID-19 en el Ecuador. La infografía que se suele presentar de modo simultáneo, mientras las autoridades hablan, nos distribuyen a los periodistas el mapita que muchos subimos a las redes sociales, con la parte estadística. Esto no se lo difundió inmediatamente. Tardaron más o menos hora y media en difundir la información con el mapa. Como pasó el viernes sin haber generado ningún tipo de explicación, volvió a pasar el día de ayer. Resulta que el archivo PDF, donde se incluye la información estadística para el uso público de los periodistas, constaba de 3 páginas. La una, el mapa, donde está justamente la información general, una segunda lámina con la evolución de la curva epidemiológica y una tercera lámina con la situación de cada uno de los 221 cantones del país. Esa era la información. Bueno, el viernes solamente se pasó
el mapa y pare de contar, y no se explicó por qué no se incluyeron los datos de la curva epidemiológica ni tampoco las cifras de los cantones. Ayer pasó exactamente lo mismo. Estaba yo al mediodía, me llegó esta información y justo entré a un reporte en vivo para Majestad Televisión en el noticiero del mediodía. Y mientras generaba ese reporte, porque no tuve tiempo de revisarla antes, me percato que las cifras presentadas ayer eran extrañamente distintas a la del pasado viernes, en el sentido de que las cifras que se presentaron el viernes eran más altas que las de ayer. Por ejemplo, el viernes se presentó una estadística en Guayas, 15.365 casos. En Manabí, 1.869. Según la estadística del viernes, Manabí había superado la estadística de casos contagiados, de casos confirmados de contagio, a Pichincha. Pichincha, 1.634. Reitero, al viernes, Guayas, 15.365, Manabí, 1.869, Pichincha, 1.634. Ayer, digo, mientras generaba este reporte para Majestad TV, empiezo a leer los datos y ahí casi que me generó una confusión al aire y en vivo, porque leo Guayas 10.172. Reitero, el viernes Guayas tenía 15.365 y ayer tenía 10.172. Manabí tenía el viernes 1.869 casos confirmados y ayer tenía 514. Pichincha el viernes tenía 1.634 casos confirmados y ayer 1.194. Una variante que no mereció una explicación. Debo contarles que hubo reclamos constantes, reiterados por parte de los periodistas en el chat en el cual estamos, pues justamente los comunicadores, y que lo genera el área de comunicación del Ministerio de Salud Pública. Hubo silencio absoluto durante toda la tarde. Silencio absoluto. Desde las 12:30 más menos que presentaron la infografía, hasta las 16:30 más menos, en que anunciaron que iba a haber una cadena a las 5 de la tarde, en la que el viceministro de Salud iba a explicar lo que ellos anunciaban allí, un cambio en la metodología, y postearon inmediatamente un comunicado. A los 5 minutos borraron ese comunicado y volvieron a postear otro comunicado, el mismo, pero modificando la penúltima parte, el penúltimo párrafo. Ya cuando muchos periodistas habíamos subido ese primer comunicado, resulta que eliminaron ese comunicado y volvieron a mandar otro comunicado, corrigiendo el penúltimo párrafo. En ese comunicado, lo que se explica, explicación que demandamos los periodistas durante toda la tarde, más de 4 horas de silencio hasta que finalmente nos presentaron un comunicado sin una explicación adicional, sin la posibilidad de conocer, tal vez, de participar de una rueda de prensa, de que haya una declaración pública de la autoridad para saber en qué consiste el cambio. No, en un frío comunicado. Siempre el comunicado, así tal cual, se puede manejar, digamos, o se lo puede interpretar de distinta manera. Siempre he hablado yo de la claridad del mensaje en este espacio de noticias. ¿Qué dice el comunicado? En jornadas extendidas el fin de semana y conforme al anunciado, el Ministerio de Salud Pública migró al nuevo software la información sobre la situación epidemiológica del país con relación al COVID-19, con el propósito de contar con un sistema ágil y eficiente al que tendrá acceso en línea la ciudadanía. En ese sentido, cabe aclarar que las cifras manejadas desde el inicio de la pandemia hasta el 24 de abril, o sea, hasta el viernes, incluyeron información tanto de pruebas PCR como de pruebas rápidas a nivel nacional y provincial. Sin embargo, es de suma importancia, dice el comunicado, resaltar que en la infografía presentada el día de hoy, ayer, 27 de abril, los datos por provincia indican una disminución de casos que ha generado inquietud entre la ciudadanía, puesto que el número de contagios reflejados en el gráfico por provincia se reduce con relación a las cifras presentadas el viernes 24. Hasta allí recogía justamente toda esta duda que estoy planteando. Esta cartera de Estado informa que se continuará reportando las cifras nacionales de pruebas PCR, sumadas a las pruebas rápidas de manera consistente para efectos de comparación con data previamente publicada. Sin embargo, a partir de hoy, dice el comunicado,
Las cifras por provincia reportarán solamente los datos contenidos a través de la metodología PCR. En buen romance, que es lo que yo al menos entendí, que esta variación implica que ya no incluyeron los resultados de las pruebas rápidas, sino solamente los resultados de las pruebas PCR. O sea, al viernes estaban las PCR y las de pruebas rápidas, sumados los resultados de PCR y de pruebas rápidas. Y ayer solamente contabilizaron las pruebas PCR y ya no las pruebas rápidas. Pero eso no informan. ¿Cuál es la razón para el cambio de esa metodología? ¿Por qué se decidió excluir las pruebas rápidas? Es más, voy con una inquietud que creo es la que nos preguntamos todos. ¿Cuándo incluyeron las pruebas rápidas? Yo al menos no tenía claridad, me declaro ignorante en ese sentido, yo no tenía claridad sobre si la estadística, como se la había presentado hasta el viernes, incluía también las pruebas rápidas. O sea, para mí fue novedosa esta explicación del día de ayer. Y justamente los medios, el portal Primicias, di lectura a la nota, los colegas de Primicias se preguntaron o advirtieron que las autoridades ecuatorianas no han aclarado desde cuándo se comenzó a incluir los resultados de los test rápidos de las estadísticas del COVID-19. La diferenciación entre las unas y las otras recién se hizo ayer. Y es una duda que planteo de modo público, porque termina reflejando una desastrosa forma de comunicar. Porque créanme, si no entendemos los periodistas que estamos en la primera línea, que compartimos la información, que recibimos la información por parte de las autoridades, va a ser extremadamente complicado que desde nuestra condición de comunicadores traslademos con eficiencia la información a nuestras audiencias. Y este tipo de cosas generan confusión. No puede ser posible que a las 11 de la mañana no se haya generado esta explicación. Las autoridades del Ministerio de Salud a las 11 de la mañana debieron aprovechar para explicar y advertir que iba a haber un cambio de metodología. Es más, la explicación debió haber sido previa a la presentación de la infografía para evitar confusiones. Y si es que no tenían todos los datos consolidados, no presenten la infografía y expliquen a las audiencias cuáles son las razones, pero eviten confusiones. Yo no entiendo esos apresuramientos. Y termina siendo desastrosa, insisto, la comunicación en el medio de los periodistas. Entonces las audiencias nos reclaman y asumen que somos nosotros los que no explicamos adecuadamente, o los que mentimos, o los que malinformamos. Y créanme, aquí hay una corresponsabilidad. Y la responsabilidad directa la tiene la autoridad. Lo de ayer, créanme, es la cereza del pastel de una cadena de dificultades, de mal manejo comunicacional, de comunicación estratégica, errores constantes en las vocerías. Cuando se anunció, por ejemplo, la activación de los planes piloto para el sector de la construcción, tuvieron que generar 3 mensajes. Tres. Porque primero se dijo que a partir del lunes de la semana pasada ya iniciaba el plan piloto para el sector de la construcción. Si bien es cierto, se aclaró que no iba a ser para todas las actividades, sino para ciertas actividades, y que era un plan piloto, no se dio especificidades. Pero ya se dijo que el lunes de la semana pasada, el lunes 20 de abril, iba a comenzar el plan piloto para el sector de la construcción. Como mucha gente pensó que ya el lunes 20 de abril los maestros mayores, los albañiles, los arquitectos, los ingenieros civiles iban a retornar a trabajar, el domingo, en su cuenta Twitter, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, se vio obligada a explicar que el lunes no se iba a iniciar nada, sino que recién la semana pasada iba a comenzar el proceso de construcción de los protocolos. Pero ya se había generado esa información que no fue interpretada adecuadamente por la ciudadanía, porque no fue comunicada adecuadamente por la autoridad. Y 3 días después, el miércoles, una nueva explicación. Resulta que recién estaban pidiendo que el sector de la construcción, que los arquitectos, que los ingenieros, que los gremios, que los promotores presenten sus proyectos de planes piloto para la correspondiente autorización por parte del Comité de Operaciones de Emergencia. 3 mensajes sobre un mismo tema. El anuncio del cambio de la etapa de
aislamiento a la de distanciamiento. 4 mensajes. El del presidente, 3 adicionales de la ministra de Gobierno. Recién el domingo, en la noche, entendimos toda la planificación que tiene el gobierno y además decidieron trasladarle a los gobiernos locales la responsabilidad de resolver. Entonces sí planteo estas inquietudes porque una comunicación eficiente desde el Estado central es básica, es fundamental para que podamos entender lo que está pasando. Allí el rol fundamental de las autoridades. Las autoridades del sector salud tienen una gravísima responsabilidad en este momento. Gravísima. Y créanme, siento que esa comunicación desastrosa es la que genera todas las confusiones que al momento tenemos en el Ecuador. Hasta ayer había gente que pensaba que el 4 de mayo iba a tener que regresar a trabajar. Créanme, hasta ayer. Justamente porque los primeros mensajes no fueron lo suficientemente claros ni contundentes. Hay que ser más preciso en información. Es información delicadísima, delicadísima, autoridades. Créanme, desde esta tribuna periodística, respetuosamente les pido mayor seriedad en el manejo de la información. Aclaren las dudas que tenemos los periodistas. Los periodistas no somos sus enemigos. Los periodistas somos vehículos. Con nuestros medios, cualquier medio, los medios masivos, nuestros medios alternativos, nuestros medios digitales, terminamos siendo vehículos para trasladar la información a nuestras audiencias. Y la criticidad del periodismo es lo natural en cualquier país democrático, en cualquier país que se precie de democrático. No la complicidad del periodismo, la criticidad del periodismo. Una criticidad seria, argumentada, responsable, alejada del resentimiento y del odio que algunos respiran hasta por los poros. Al común de la gente no le interesa el odio que tienen ciertos políticos y ciertos periodistas. Créanme, no les interesa. Al común de la gente le interesan respuestas. Ya basta, de verdad, ya basta. 6 de la mañana con 47 minutos en la primera hora.